Les damos la bienvenida a Sí, esta nueva capacitación del ciclo de capacitación del Architecture Student Contest. Hoy nos acompaña nuevamente Jorge Ramírez, arquitecto que nos va a hablar sobre bioclimática aplicada a Helsinki, un tema muy importante para la tarea que tenemos en Helsinki 2024. Entonces, arquitecto, le doy la bienvenida y el escenario es suyo. muchas gracias, Claudia. Buenos días para todos. Vamos a compartir aquí la pantalla. Me avisan, por favor, si ya la están viendo. Ya, arquitecto. Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer un curso de maestría en media hora. ¿Listos? Entonces, no vamos a hablar de Finlandia, sino de Finlandia. El objeto, digamos, de lo que les voy a compartir hoy es son una serie de estrategias bioclimáticas que podemos estar aplicando al proyecto, inclusive de bioclimáticas y de sostenibilidad ambiental, para que los proyectos queden supremamente completos en estos temas y, y el jurado calificador pues vea que hay un interés profundo por parte de los estudiantes en este tema de bioclimática y sostenibilidad. Y para eso, entonces, he hecho lo siguiente. Hemos vuelto a estudiar esto que son los pliegos del concurso, y en los pliegos del concurso pues hay estas solicitudes que tocan los temas que les conté anteriormente. Sí, todo lo que tiene que ver con el confort térmico, todo lo que tiene que ver con el confort acústico, con la calidad interior del aire, con el manejo de la luz natural, con las emisiones de carbón y la eficiencia energética, y los recursos y la circularidad del manejo de estos recursos naturales. Entonces, digamos que si uno cumple con lo que ellos están solicitando, pues, pues ganarán muchos puntos en el momento de ser calificado del concurso. Si nosotros cumplimos y nos vamos aún más lejos, sé que yo creo que ese es uno de los objetivos, pues no solamente uno como jurado pues tiene en cuenta que cumplieron con el mínimo, sino que hicieron un esfuerzo para cumplir con más de lo solicitado, y eso se tiene en cuenta en el momento de la calificación. Entonces, para cada uno de estos parámetros le puse un colorcito, ¿sí? Entonces, vamos a recorrer rápidamente cada uno de estos parámetros y dar algunas estrategias ganadoras para cada uno de los parámetros. Entonces, vuelvo a retomar esto que es la matriz de los componentes del medio ambiente, ¿sí? Y todas las estrategias que pueden ser utilizadas para lograr esas eficiencias ambientales que estamos buscando en el proyecto. Digamos que esta matriz tiene más, puede contener más estrategias de las solicitadas en el concurso, ¿sí? Entonces, por eso yo sigo basándome en esta matriz que hemos desarrollado aquí a través de un trabajo de un grupo interdisciplinario mientras hicimos las políticas públicas de la construcción sostenible de la ciudad de Bogotá. Entonces, eso se desarrolló y tiene en cuenta, pues, una columna de economía y energía, una columna de conservación de recursos, una columna de edificaciones sanas. Esos tres parámetros son los parámetros definidos por la Unión Internacional de Arquitectos como los parámetros que rigen pues la arquitectura sostenible. Y en las columnas horizontales tenemos los parámetros del medio ambiente, el hidrosférico, el geosférico, el atmosférico, el biótico y el socioeconómico y cultural.
y finalmente el perceptual. Entonces, fíjense que a esta matriz le asocié pues los colores del thermal comfort, del indoor air quality, natural daylighting, carbon emissions, energy consumption y acoustic comfort. Y resources circularity. Ahí tengo un error de ortografía. Bueno, listo. Entonces, asociado a eso, vamos a empezar con el thermal comfort. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rápidamente los diferentes colores. Entonces, ¿de qué se trata el confort térmico? Sí, el confort térmico ya más adelante se los voy a definir, pero la respuesta a la producción del confort térmico dentro de una construcción, no importa la latitud donde ustedes se encuentren, está directamente ligada a la adaptación del proyecto a las condiciones climáticas de ese lugar. Sí, climáticas, sociales, etcétera, como dice, y constructivas del lugar. Entonces, y como dice arriba también, debe integrar pues todas las estrategias pasivas de climatización posible para lograr condiciones de confort. Debe utilizar, allá arriba dice, sun shading, light colors, green roofs, facades, etc. Ventilation. Entonces, vamos a hablar un poquito de estrategias para que entiendan el concepto de la estrategia y la apliquen al proyecto de arquitectura. Vamos a hacer énfasis en sol y ventilación. Y en ventilación hay una estrategia que produce eficiencias energéticas muy interesante y es la ventilación subterránea, que la vamos a ver un poco más adelante. Listo. Entonces, hablando un poquito del confort térmico, digamos que esto es, digamos que eso ha venido evolucionando a través de la historia. ¿Sí? Nosotros empezamos, la parte geoclimática empezó a desarrollarse en los años 70 con unos personajes de la Universidad de California que se llamaban Gibbon y Milne. Sí, Gibbon y Milne desarrollaron este cuadro ciclométrico de confort. Sí, el cuadro ciclométrico es esta cosa que parece enredada, pero es sencilla porque aquí abajo tiene las temperaturas del bulbo seco de un termómetro común y corriente, y estas curvas son las curvas de la humedad relativa, ¿sí? Y entonces ellos definieron aquí un polígono de confort, que es este que está aquí, que dice que una persona, y esto lo acompañaron pues lo definen de manera gráfica sobre este cuadro ciclométrico, pero realmente lo definen poniendo aproximadamente a 2.000 personas, metiéndolas en una cámara o en una habitación donde le variaban la temperatura y la humedad relativa de manera constante, y la persona cuando se sentía confortable apretaba un botón. Entonces eso generó una serie de puntos. Cuando pasaron los puntos de este cuadro, entonces dio que uno está confortable dentro de un espacio cuando la temperatura al interior está entre los 21 y los 25.5 grados centígrados, con una humedad relativa comprendida entre el 20% y el 75% aproximadamente. ¿Sí? Si uno está bajo esas condiciones, está confortable. Hoy en día eso ha evolucionado más, ¿sí? Porque como la noción de confort tiende a ser también psicológica y fisiológica, eso depende de la edad del personaje, depende de la nacionalidad, depende de cómo esté adaptado a las condiciones del clima, y depende de más factores como de las temperaturas que emiten los componentes de una edificación, ¿sí? Uno cuando está, por ejemplo, en tierra caliente y se mete dentro de una edificación cuyas superficies están frescas porque no recibe el sol, entonces no importa que la temperatura sea de 30 grados centígrados, uno puede estar sintiendo una sensación de confort porque las paredes están mucho más frescas y están como irradiando frescor, digamos, aunque en realidad lo que están es absorbiendo calor. Entonces, se han desarrollado, el profesor Fanger de la Universidad de Syracuse, entonces involucró más componentes dentro de la definición de confort. Entonces, involucró no solamente la temperatura de aire y la humedad relativa como lo hacían Gibbon y Milne, sino también la temperatura radiante de las superficies, la velocidad del aire dentro del espacio, el calor, la actividad que está desarrollando el personaje en el ambiente y cómo está vestido ese personaje en el ambiente.
¿sí? Eso, si ustedes van al estándar 55 de las RAE, siempre voy a mencionarles de las RAE. Las RAE es American Society of Heating and Refrigeration y más cosas, pero cuando ustedes entran a internet y buscan las RAE, buscan esto se llama el ASRAE, buscan ASRAE 55 y les sale un pequeño software para calcular esto. Eso es, yo les hice ya aquí el cálculo para, inclusive pueden agarrar este cálculo y lo pegan dentro de la memoria del proyecto. Yo todo lo que les voy a mostrar les queda para que lo utilicen y lo peguen. Yo ya les hice la tarea. ¿Sí? Entonces aquí les calculé el confort térmico. Aquí a la izquierda está el confort térmico para el invierno. ¿Sí? Para el invierno, ¿por qué? Porque para el invierno en una condición de que la persona está sentada, ¿sí? La persona está tranquila, pues no está trotando ni está haciendo ejercicio. ¿Sí? Tiene una humedad relativa del 50%, tiene una velocidad de 0.1 metros por segundo, porque uno está dentro de un espacio cerrado, tiene una protección producida por la ropa de un club, ¿sí? Que es el typical winter indoor clothing. Está relativamente bien vestido, ¿sí? Está con una chaquetica así de polar como la que tengo yo. Entonces, y aparece entonces definido este polígono de confort, ¿sí? Todas las temperaturas que están metidas dentro de este rango de temperaturas, por ejemplo, yo puedo estar aquí a 20 grados centígrados con una humedad alta, ¿sí? Con una humedad por aquí. Estos son granos, esto ya no es humedad relativa, sino son gramos de agua por kilogramo de aire seco. Así que es mejor que la humedad relativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre más agua tenga el aire, ¿sí? Por aquí, yo puedo estar a 16, 17 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados y estoy confortable. O puedo tener menos agua en el ambiente, el aire puede estar más seco. Esto de 5 quiere decir que está alrededor de una humedad relativa del 40%, y yo puedo estar a unas temperaturas de 24, puedo estar a temperaturas de 26 con el aire muy seco. ¿Sí? Esto se sucede en el invierno. Estas son las temperaturas de confort en el invierno, y teniendo en cuenta pues que la persona está vestida de esa manera y que está aclimatada al invierno. Y estas son las temperaturas a la derecha del verano. ¿Sí? En el verano, fíjense que yo puedo subir a temperaturas de 27 grados centígrados al interior de un espacio con un aire relativamente húmedo, o más temperatura con un aire relativamente seco. Entonces, esto digamos, son los parámetros de confort que se manejan actualmente, ¿sí? Que tienen en cuenta mucho más variables, para que se den cuenta que en el verano podemos ir a temperaturas más calientes, ¿sí? Podemos tener al interior entre 26 y 28 grados centígrados, 28,5, y no pasa nada, ¿sí? Sigue siendo confortable. Y en el invierno podemos estar al interior entre 20 y 26 grados centígrados también de manera confortable. Entonces la cosa es mucho más amplia. Esto a tener en cuenta que la definición de estas condiciones de confort, nunca el 100% de las personas están satisfechas. Esto satisface por lo menos a un 80% de personas. Listo, entonces, para lograr esas condiciones de confort, entonces nosotros tenemos que saber manejar el sol. ¿Sí? Entonces, es fácil, la recomendación de las observaciones fáciles. Si vuelven a entrar a esta aplicación que les dejé ahí, nos podemos dar cuenta que, y teniendo en cuenta la temperatura del lugar, ¿sí? Que prácticamente solamente tenemos temperaturas clementes a partir de mayo, junio, julio y agosto, y después ya se volvió frío y después helado. La mejor orientación, teniendo en cuenta en el invierno, por ejemplo, que el sol tiene este recorrido, y que en primavera y en el otoño tiene este recorrido, y en el verano sigue teniendo este recorrido, inclinado totalmente hacia el sur. Entonces la mejor orientación es sur. ¿Sí? Fíjense cómo las fachadas sur toman la mayor cantidad de sol posible. Nosotros necesitamos asolear lo máximo el proyecto. Eso quiere decir que
las fachadas grandotas, las fachadas largas, deben estar mirando al sur, ¿sí? Tienen que estar mirando al sur y tienen que proporcionar una superficie de vidrio, además de vidrio cámara o vidrio triple, que se utiliza en esas latitudes, hasta un vidrio de tres capas, de tres cámaras, de dos cámaras y tres vidrios, mirando completamente al sur. Eso es indispensable. El 21 de marzo necesitamos también tomar el sol del sur. Fíjense cómo las fachadas norte prácticamente no se asolean nada, se asolean la fachada este, oeste y la fachada sur. En el verano, la fachada que más se asolea es la fachada sur. En el verano, las temperaturas pueden estar subiendo de una manera importante, porque podemos tener temperaturas de 30 grados centígrados. Ahora les doy como unos tips para proteger las fachadas durante la época de verano para que no se nos meta el sol y se nos recaliente el espacio y nos subamos por encima de los niveles de confort. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta y que también piden ellos en las bases, ¿sí? Todos los materiales de construcción tienen un factor de reflexión y tienen un factor de emisión, ¿sí? Y prácticamente todos los materiales que usamos nosotros para construir los proyectos son cuerpos negros, ¿sí? Un cuerpo negro es un material que refleja muy poquita energía solar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo que esta teja roja o este concreto tiene un factor de reflexión de 3,1, quiere decir que refleja el 31% de la energía y absorbe el 69% de la energía, ¿sí? En la medida en que esto que se acerque a cero, es porque refleja menos y absorbe más. El asfalto, por ejemplo, el pavimento por aquí, el asfalto, esto quiere decir que el asfalto refleja el 5%, pero se absorbe el 95% de la energía. Eso por un lado. Entonces, nosotros necesitamos cuerpos negros en el proyecto. Las cosas no tienen que estar pintadas, las fachadas no tienen que estar pintadas de blanco ni utilizar materiales claros, así como en Santorini, en Grecia. Aquí necesitamos que las fachadas sean grisáceas o tengan unos paños negros o que sean absorbentes de energía solar, ¿sí? La pintura negra pues absorbe un 90%. ¿Por qué también es importante esto? Porque estos cuerpos negros no solamente absorben mucho y reflejan poco, sino que también emiten mucho. Este factor de emisión es la cantidad de energía, la cantidad de calor que emite el material una vez que cesan los aportes de energía, ¿sí? El calor, digamos que el asfalto se calentó cuando le dio el sol, solamente reflejó un 5% y absorbió un 95% de ese calor. Y cuando se va el sol, el asfalto emite al medio ambiente el 95%. ¿Sí? O sea, necesitamos de este tipo de materiales que absorban mucho y que emitan mucho. ¿Sí? Entonces, esto supone pues la utilización de materiales que tengan una cierta inercia, un peso, que sean importantes. Esto, pues esto no sé, esto va un poco, pues tampoco va mucho en contra de la construcción de madera, porque la madera también tiene un peso importante cuando se usa de manera estructural, pero podemos Jorge, estar... Sí, Jorge, dime. disculpa, alguien preguntó, ¿cómo se llama este diagrama? Este diagrama es el diagrama del albedo y el factor de emisión. ¿Sí? Ese es sencillo. En todo caso, ahí se los dejo en la presentación para que lo utilicen. Entonces, listo. Cuerpos negros, por favor. Para protegernos del sol en el verano, ¿sí? Necesitamos algún tipo de alero para que no se nos vaya a calentar el proyecto, ¿sí? Entonces, los aleros que son, bueno, estas cosas, aquí les tengo unos ejemplos. Mire, esto no son aleros, bueno, sí son aleros,
los sistemas de protección solar pueden ser el Mercedes-Benz de la protección solar o el Renault 4 de la protección solar, ¿sí? Cuando hacen parte integral de la estructura del proyecto, como esta imagen que estamos viendo acá, son el Mercedes-Benz, ¿sí? O sea, la definición de la fachada de por sí ya está dando la protección que necesitan estas ventanas aquí abajo. Eso para la época de verano. Entonces, toca estudiar las fachadas para la época de verano. Esto también se hizo en el Brasil. Estos siguen siendo como Mercedes-Benz. Si eso es Glenn Murcutt y eso es Le Corbusier. Esto es Louis Kahn y Edith Girard en Francia. Esto es Foster. Esto es, fíjense que este alero de aquí tiene una cierta longitud. Entonces ahorita les digo cómo calcular esa longitud. ¿Sí? Entonces, ese alero, esto ya no son Mercedes-Benz, son como Mazdas, ¿sí? Porque ya son como cosas que como alerones que se le pegan a los proyectos. Este es de Foster, este es una de las Guyanas. Esto es otra cosa, pero bueno, voy a volver aquí. Voy a volver atrás. Para calcular estas persianas o estas profundidades de balcón o este alero que aparece aquí a la derecha, se aplican, también yo les hice la tarea, ¿sí? Nosotros, para proteger durante el verano, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, nosotros necesitamos que la fachada norte tenga un ángulo de protección de 60 grados y la fachada sur de 57 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi fachada norte o sur aquí y yo pongo el ángulo de 60 grados aquí o de 57 grados aquí, entonces proyecto esta línea desde el punto inferior del vano hacia la bóveda celeste y trazo esta línea y esta línea es el alero que yo necesito. ¿Sí? Eso es para la fachada norte y la fachada sur. Eso que permite pues que en el verano no ingrese el sol, pero en el invierno, como está mucho más acostado, sí ingresa el sol. ¿Sí? Sobre todo en la fachada sur, porque en la fachada norte no ingresa nada de sol durante el invierno. Si el alero sale muy largo, ¿sí? Si está muy largo el alero, entonces yo puedo descomponerlo en pequeñas piezas. Entonces, por ejemplo, una persiana. Esas persianas como esta, por ejemplo, del brasilero, o como esta persiana que aparece aquí a la izquierda, ¿sí? Esa persiana se proyecta aplicando el mismo ángulo de protección que yo les di, ¿sí? Pero entonces desde el punto inferior de la persiana de abajo se proyecta el ángulo de protección y aquí es donde aparece la persiana de arriba. Entonces produce una separación de 21 centímetros cuando yo aplico 55. Si cuando aplico 57, pues entonces la separación será mayor. Cuando aplico 60 será mayor. Si yo utilizo elementos no de 15 centímetros, sino compongo mi fachada con elementos de, no sé, 30 centímetros, entonces y vuelvo y trazo, entonces ya la distancia entre cada elemento de 30 centímetros es mayor. ¿Sí? En la medida en que mi elemento de protección sea más grande, pues la separación va a ser mayor. En todo caso, fíjense que los ángulos de protección no son complicados. Nunca voy a tener una persiana apretada ni un gran voladizo, porque voy a tener 60 grados y 57 grados. Entonces, a tener en cuenta cuando proyecten esas fachadas y hablen de la protección solar durante la época de verano. Entonces, estos son nuestros proyectos que acabamos de ver. Esta es otra estrategia que es supremamente válida y aplicable inclusive para mejorar las condiciones de la biodiversidad del sitio. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar fachadas dobles con vegetación perenne, ¿sí? Vegetación que se muere durante el invierno. Esa es la superestrategia sostenible. Una pequeña estructura, fíjense cómo es de sencillo. ¿Sí? Aquí le hizo como una pequeña estructurita en Santiago de Chile está y una veranera aquí sembrada. Estos están todavía más sencillos y esto es una malla electrosoldada y una estructura metálica, ¿sí? Ligeramente separada. Y una enredadera, y esta enredadera se muere durante el invierno. ¿Sí? Entonces, allá en Helsinki empieza a morirse la vegetación
a principios de septiembre, ¿sí? Cuando después del equinoccio del otoño. Apenas entra el otoño se empieza a morir la vegetación, cuando entra el invierno ya la vegetación está muerta y el paso del sol es espectacular a través de la vegetación. Entonces, miren, este es un ángulo de protección aplicado aquí con vegetación encima. Ese es el Sturgis de Merón. Entonces, fíjense que se pueden estar inventando cosas involucrando la vegetación como sistema de protección solar. Estas cosas también pueden ser utilizadas, ¿sí? Para las fachadas este y oeste, por ejemplo, que en el verano uno tenga un dispositivo de estos que pueda correr y abrir completamente durante la época del frío y cerrarla prácticamente toda durante la época de verano o manejarla a discreción de como quiera el personaje que ocupe el edificio. Estas son de subir y bajar y de abrir también. Entonces existen en el mercado una serie de cosas de estas. Existe también en la arquitectura europea el hecho de poner postigos. ¿Sí? Antes se ponían postigos adelante de la ventana. ¿Sí? Entonces, y ese es un edificio contemporáneo. ¿Sí? Entonces vuelve a retomar la utilización de postigos. Yo los abro cuando necesito el sol y los cierro cuando no necesito el sol. ¿Sí? Entonces, o estos también, el Sturgis de Merón. Ya que tenemos un país super productor de madera, entonces podemos estar utilizando también una doble piel de palitos para proteger. Sí, este es como el detalle. Entonces, fíjense que ahí les muestro, son como referentes de construcciones también en madera para que vayan pensando, pues para que se vayan inspirando. En el África también la utilización de palitos ya en arquitecturas, así como se utilizaban en las arquitecturas tradicionales, hay palitos más sofisticados como este, ¿sí? Que son los que usaba Renzo Piano en sus construcciones, y estos son de cerámica. Listo. Fin del sol, entramos con el viento. Ventilación natural, ¿sí? La ventilación natural, como vamos a ver más adelante, se necesita para dos cosas. Primero, para lograr tener una calidad de aire al interior de los espacios que cumpla con todos los estándares, ¿sí? Y ellos piden unos mínimos, pero hay unos estándares que son un poquito más exigentes, entonces yo siempre me voy con los estándares de las RAE. Entonces más adelante les doy las tablas de las RAE para saber qué caudales hay que mover adentro. Entonces, para lograr calidad de aire y para lograr condiciones de confort cuando las temperaturas suben, también es indispensable poder abrir la ventana, ¿sí? Hagan ventanas que se pueden abrir. No hagan proyectos de ventanas completamente cerradas, ¿sí? Porque eso no, esos edificios acristalados de ventanas cerradas generan automáticamente el síndrome del edificio enfermo y solamente la respiración de los ocupantes depende al interior de los sistemas mecánicos de climatización, que en nuestro caso pues vamos a hacer lo posible para que sean los más pequeños del mundo. Esos en Helsinki nadie tiene aire acondicionado, ¿sí? Todo se puede estar ventilando abriendo la ventana. Tampoco hay enormes cantidades de emisiones de ruido como para que se nos vaya a contaminar el ambiente interior con ruido. Hay que conocer para poder ventilar entonces de dónde sopla el viento. Entonces fíjense que tenemos este sector del suroeste, ¿sí? Y del sur, ¿sí? Y acuérdense que ese viento del sur, está buenísimo para ventilar, pero en el invierno se nos convierte como en un arma de doble filo y hay que estar protegiéndose también en el invierno. Más adelante les muestro cómo se pueden proteger. Importante conocer esto y poner estarros en los vientos en el terreno donde vayan a hacer el proyecto para lograr la ventilación cruzada. Eso es un rancho aguajiro. Esto es el low tech, ¿sí? Esto es un rancho guajiro con unos palitos dilatados para que funcione como una coladera, como un colador de la fuerza grande del viento y entonces esto se convierte en una barrera aerodinámica que reduce, los vientos en la Guajira son muy fuertes, entonces reduce el viento a velocidades por debajo de los 5 metros por segundo y uno puede estar confortablemente acostado en ese chinchorro guajiro. Arriba tiene un hueco grande abierto que permite que el aire entre por aquí y salga por allá con fuerza, extrayendo todo el calor que se produce aquí adentro.
¿Sí? Entonces, fíjense que eso tiene su razón de ser, ¿no? Eso no es porque y generalmente todas las arquitecturas que se hacen sin arquitecto tienen una razón de ser muy poderosa. Entonces, de ahí se extraen algunas tecnologías. ¿Sí? Entonces, si uno sabe dónde sopla el viento, si el viento viene del sur, digamos, en este caso, y yo tengo una construcción así, entonces, ¿qué se produce alrededor de la construcción? Se produce una fuerza de empuje en esta fachada. Aquí un punto de despegue. Y aquí vuelve y se une un poquito más adelante, aproximadamente a una altura y media. ¿Sí? A una altura y media, si yo cojo la altura y la pongo aquí, 1,5, vuelve a caer el fluido. Entonces, donde hay más, quiere decir que hay empuje. O sea, aquí hay una zona de empuje, el viento está empujando la fachada. Donde hay menos, quiere decir que se genera un vacío. ¿Sí? Hay un vacío aquí lateral, hay un vacío sobre las cubiertas y hay un vacío grande en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces, como yo sé de dónde sopla el viento, sé de dónde se producen las fuerzas de empuje y las fuerzas de vacío. Lo único que yo tengo que hacer para ventilar el espacio es poner en relación esas dos fuerzas. ¿Sí? Si esto es más y aquí al lado tenía un menos y va a haber un hueco aquí y otro hueco aquí, pues se me genera automáticamente el chiflón. ¿Sí? Dentro del espacio. Si yo le pongo un aparato aquí como un desviador del flujo, entonces hago que se mueva de una manera diferente dentro del espacio. ¿Sí? Eso no tiene mayor ciencia que esa. ¿Sí? Más, menos en la parte de atrás. Entonces, cuando pongo relaciones más con el menos, genero el movimiento de aire en el espacio. Si yo no sé de dónde sopla el viento y si me importa un pito de dónde sopla el viento, pues entonces no sé dónde queda el más y no sé dónde queda el menos y soy incapaz de ventilar un edificio. ¿Sí? Entonces, es así de fácil, es conocer esto. ¿Sí? No se olviden. Entonces, si saben dónde está eso y saben dónde están los máses y los menoses, ya son capaces de hacer ventilación cruzada. ¿Sí? Los caudales que tienen que mover, pues ahorita les doy una formulita para que calculen esos caudales. Ejemplo de ventilación cruzada, este edificio aquí en la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces todo cruza, entra por una fachada, sale por la otra. Otro ejemplo de ventilación cruzada, esto en Medellín, ¿sí? El efecto está orientado norte-sur, entonces los vientos de Medellín soplan o del norte o del sur y a través de estas mallas microperforadas entra el aire y a través de la fachada del otro lado sale el aire y aquí arriba dejamos también una ranura para que el aire caliente se escape. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de ventilación cruzada. Otra estrategia de ventilación es el termosifón. ¿Sí? Es generar una chimenea. ¿Sí? Entonces, ventilar siempre consiste en poner en relación un más con un menos. Entonces, el más aquí abajo y aquí arriba se genera un menos. Cada vez que yo hago una chimenea, un atrio, o te les muestro ejemplos, aquí arriba, por diferencias de presión, este aire que está aquí arriba pesa menos que este aire que está aquí abajo. Como este pesa menos acá arriba, entonces este se escapa. Y al escaparse me genera un menos. Cuando se genera un menos dentro de un conducto, pues entonces este aire de abajo que está en presión positiva sube a ocupar ese menos y se genera el tiro. ¿Sí? Si yo le pongo un vidrio aquí arriba, entonces lo caliento y ese aire caliente pierde densidad y se me desocupa más. Entonces el tiro se incrementa. Y si está inclinado así y el viento dominante viene así y esto se levanta y aquí se genera otro menos, entonces tengo un gran menos jalando y el tiro se incrementa. ¿Sí? Eso es por eso se llama termosifón, eso se lo inventaron las termitas, ¿sí? Hace millones de años. Estos personajes tienen una chimenea central a través de la cual se genera un tiro y sacan todo el calor del termitero en la parte alta a través de un orificio y por acá abajo a nivel del piso hay otros agujeros a través de los cuales entra el aire fresco. ¿Sí? Eso en arquitectura se puede convertir en atrios, ¿sí? Todo tipo de atrios, ¿sí? Aquí arriba con una tapa de vidrio para evitar se puede estar calentando durante el día, entre más se caliente la parte alta del atrio, pues más jala, puede estar orientado, puede ser un atrapavientos, ¿sí? Esto pues no es el caso de nuestra arquitectura de este sitio, más bien en el verano podemos estar pensando sacar los calores por aquí, ¿sí? Otro tipo de atrios con el funcionamiento por dentro, ejemplo de
de atrios, de termosifones anexos a edificios. Esto es el edificio de Hacienda del Reino Unido. En las esquinas tiene una chimenea de vidrio, ¿sí? Para que el aire se caliente a través de ese vidrio por el efecto invernadero. Entonces se genera un tiro y sale por la parte de arriba de ese aire, y ese aire, esa chimenea es el que toma el aire de todas las oficinas y lo saca a través de la parte de arriba, y ese es el sistema de ventilación, ¿sí? Este es el Compensar de Bogotá, que tiene ese atrio, ¿sí? Tiene ese espacio entre la fachada real del edificio que queda aquí y esta pantalla de vidrio sobre la autopista norte. Y esto tiene una capacidad de recibir sol y de calentar este aire aquí, y ese aire caliente pues sube y sale por la parte de arriba, y eso jala alrededor de 50.000 metros cúbicos hora, ¿sí? Dependiendo de las temperaturas. Y ese es el sistema de extracción del edificio, ¿sí? Entonces, por eso funciona. El Commerzbank tiene un patio en la mitad, esto cerrado porque en el invierno llegan y bloquean la ventilación vertical, y en el verano lo abren para poder ventilar todo el edificio. Entonces se genera una chimenea de tiro central y los aires entran por las fachadas, ventilan las oficinas y sale por la parte de arriba. Esto es también en la Nacional. Este es el atrio de la Biblioteca Central aquí de la Universidad Nacional. Tiene un National Centro. Levantamos aquí este vidrio, le ponemos un vidrio especial de protección solar y todo el aire entra por las fachadas y sale por la parte de arriba de ese atrio. ¿Sí? El aire entra por aquí. Fíjense que es sencillo. En cuanto a la ventilación subterránea, entonces, abajo, después de la capa orgánica, aproximadamente a 2 metros de profundidad, nosotros tenemos un fenómeno que se llama el fenómeno de la temperatura de la piel de la Tierra. Sí, la Tierra está aproximadamente, si no más o menos de una manera exacta, está muy parecida a la temperatura promedio del sitio, ¿sí? Entonces estos hombres primitivos se bajaban pues aquí a buscar frescor allá abajo, porque la Tierra está mucho más fresca que el aire del exterior. Esto es un ejemplo en Matmata, ¿sí? En el norte de África. Es una ciudad, un pueblo que prácticamente vive metido dentro de la Tierra, porque afuera hace 45 grados centígrados y la Tierra está más o menos a 28 grados centígrados. Entonces tiene su aire acondicionado. Entonces, esto lo utilizan los topos, los conejos, etcétera. Esto lo usaban en Nuevo México. Esto también esto se llama Cheniní también en Túnez. Así es como guardan las calaveras en París, en las catacumbas. Hay arquitecturas subterráneas. Eso es Matmata. Esas son las hormigas. Listo. Y entonces hay que sacarle jugo a eso, buscando la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque yo hice un cálculo así, a grosso modo, de la temperatura promedio de Helsinki, y es de 9 grados centígrados. Eso quiere decir que a los 2 metros de profundidad la Tierra está a 9 grados centígrados. Entonces, ¿cómo le saca uno provecho a eso? ¿Sí? Entonces, así. Miren, esto es un ejemplo aquí en Colombia. Esto es un almacén en Pereira. Entonces, uno lo que hace es meter tubos por debajo de la tierra, ¿sí? Aquí hay que poner un ventilador en alguna parte. Aquí pusimos estos ventiladores aquí. ¿Sí? Entonces, ventiladores acá. Uno pone un ventilador, toma el aire de afuera y lo empuja por entre los tubos, ¿sí? Con un cierto recorrido. Más o menos se necesitan tubos de alrededor de 40 a 60 metros de longitud, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa en Helsinki? Como la tierra está a 9 y yo tomo en el invierno el aire a menos 10, ¿sí? Entonces, menos 10 más 9 son 19 grados centígrados de diferencia. Eso quiere decir que cuando yo tomo el aire frío, si yo les muestro otro proyecto en otro lado, eso en Chile, ¿sí? En Chile, es un centro de distribución. Y tenemos aquí estos 4 tubos de 1,10 de diámetro, ¿sí? Cada tubo tiene 130 metros de longitud. Estos tubos en el invierno toman el aire a 0 grados, o imagínense que esto es Helsinki tomando el aire a menos 10, y la Tierra está a 9. Eso quiere decir que cuando yo tomo a menos 10, al final del recorrido,
yo le estoy subiendo la temperatura de ese aire de -10 aproximadamente a 7, 8 grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando yo le entrego aire a 8 grados centígrados al sistema de calefacción, es diferente a que yo se lo entregara a -10, ¿sí? Se lo entrego 15 grados centígrados más caliente. Entonces, se utiliza como sistema de calefacción durante las épocas de invierno, ¿sí? Y se utiliza también como sistema de refrigeración durante las épocas de verano, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, esa es más o menos una condición de verano de lo que se sucede en Helsinki, ¿sí? Entonces tomamos y pasamos por entre estos tubos, entregamos a un box culvert y generamos aire a 22 grados centígrados. Ese es el aire acondicionado de ese almacén, ¿sí? Y todas esas cosas valen la pena porque se ahorran mucho dinero y mucha energía. Porque fíjense que el proyecto con aire acondicionado necesitaba se iba a gastar 2.000 kilovatios hora de energía para tener los 22 grados centígrados adentro del área de ventas, mientras que este se gasta 140.000 kilovatios hora, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendable el uso de esa tecnología y allá, ¿sí? En esos climas extremos. En el verano, pues también sirve porque yo tengo la tierra 9 y afuera está haciendo 30 y yo sigo con la tierra 9, es como si yo prendiera el aire acondicionado. Entonces, eso se llama pozos canadienses, esa tecnología. Entonces son tubos metidos en la tierra, ¿sí? Con un ventilador. Fíjense aquí la diferencia en Chile. La temperatura a la sombra era de 32 grados y a mitad del tubo estaba 17. Entonces, es aire acondicionado natural. Se necesita un ventilador en algún lado y tubo metido por debajo y entregándole el proyecto. El tubo puede estar metido debajo de la zona de parqueo, puede estar metido debajo de un parque, puede estar metido, es mejor que los dejen metidos por fuera, no por dentro del proyecto, por si hay que inspeccionar algún tubo en alguna ocasión. Entonces, esto reemplaza y reduce muchísimo el consumo de energía durante la época de calefacción en el invierno y puede ser utilizado como aire acondicionado en el verano. Entonces, bienvenidos los tubos, pueden proponerlo en el proyecto, ¿sí? No es descabellado, hay ya, inclusive Saint-Gobain tiene uno de sus familias, uno de sus hijos, está especializada en hacer este tipo de tecnología, ¿sí? Puede hacer pozos canadienses para la refrigeración y el calentamiento de aire en diferentes proyectos de Europa. Ya ha hecho muchas aplicaciones, ¿sí? Y están supremamente bien expandidos en prácticamente todo el territorio europeo. Entonces eso es bienvenido, porque las economías son impresionantes, ¿sí? El proyecto se iba a consumir 6.000 kilovatios hora, ¿sí? Y este se consume 125.000. Entonces, 6 millones de kilovatios versus 125.000 kilovatios hora. Entonces, bienvenida sacarle el jugo a esta cosa que se llama geotermia o pozos canadienses. A no confundir con la geotermia, que es más sofisticada, que eso sí es más complejo y más caro, pero también válida, que consiste en meter unos tubos por allá a 60 metros de profundidad y allá, entonces, de allá localizan un acuífero y de allá sacan agua fresca durante el verano y sacan agua tibia durante el invierno para pasarlo por los sistemas de climatización. Viento y protección. Entonces, acuérdense que el viento sopla del sur y sopla del sur en el invierno cuando hace un frío tenaz, ¿sí? Y nosotros tenemos que protegernos, ¿sí? Un estudioso belga, el señor Beaufort, pues hizo esta escala de Beaufort, donde define las sensaciones que produce el viento a diferentes velocidades, ¿sí? Entonces, ¿y qué definieron los estudiosos? Que a partir de, esta es la velocidad, que con una fuerza 4, con una velocidad entre 4.5 y 7 metros por segundo, el polvo depositado sobre el piso y los papeles se levantan, las ramas de los árboles se agitan, se despeinan los cabellos. O sea, empiezan a aparecer todo ese tipo de sensaciones desagradables. Entonces, y además enfría a la gente y enfría a las construcciones. Entonces, hay que pensar también en eso, ¿sí? Entonces, hay que pensar en que
se generan aceleraciones en algunos puntos de los proyectos. Digamos, no quiere decir que tengan que hacer este tipo como de estudios tan, pues si los quieren hacer, bienvenidos. Entonces, este software se llama Airflow y es de uso gratis, abierto, entonces lo pueden utilizar también. Aquí se generan aceleraciones llegando a los 8 metros por segundo, entonces estamos por fuera de las condiciones de confort dinámico. Entonces hay que hacer barreras, y una barrera protectora del viento, ¿sí? Es esto. Cuando uno es esto, es algo permeable que deje pasar el viento. Es un colador, así como el rancho Guajiro que les mostré hace un momento. Es un colador de aire donde el gran vector de viento dominante se convierte en pequeños vectores, pero a bajas velocidades, y produce unas zonas de protección detrás de la barrera importantes. Entonces, eso, hay todo tipo de barreras. Miren, esto es una barrera dispuesta sobre un patio donde juegan los niños, ¿sí? Y esto tiene una permeabilidad más o menos de un 30%. Esto es una barrera que protege una autopista, o una barrera que puede estar protegiendo, no sé, algo donde el requerimiento de viento no sea tan exigente. Y fíjese la altura que puede llegar a tener. Esto es una barrera que protege una vivienda. Pueden ser vegetales. ¿Sí? Ustedes pueden, las zonas verdes que propongan como protección aerodinámica, propónganla sobre la fachada sur, pero alejada del edificio de tal manera de que el sol del invierno entre, pero que la barrera quede un poco más adelante y alejada, y dispuesta en esta forma. Puede ser en zigzag, en hexágonos, como ustedes quieran. Generalmente los árboles de los extremos son árboles robustos de altura superior a los 10 metros, y estos son arbustos, son árboles más pequeños, entonces queda una barrera como de 2 pisos. ¿Sí? Puede estar asociada puede ser barrera vegetal también, asociada a una pequeña estructura ligera. Los espacios que tienen algún uso al exterior, entonces por ejemplo, está protegido del viento, pero está expuesto a la radiación solar. Digamos que esto es un espacio perfecto para el invierno, ¿sí? Esta es la barrera de vidrio del Commerzbank, del termosifón del Commerzbank. Estas son unas barreras que se hicieron en Santa Marta, aquí en un proyecto donde el viento llegaba a los 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, son maderitas. Esto es una barrera en China, ¿sí? Que son estos aparatos que están aquí arriba de vidrio, donde el flujo se levanta y la gente está por detrás protegida. Pueden ser hechas en textiles, en cosas transparentes, en coladores, como ustedes quieran. El confort acústico. Entonces estos personajes piden lo siguiente, ¿sí? Aquí es donde yo debería pasarle la palabra a un acústico, pero bueno, no importa. El confort acústico, ahorita volvemos a estos números, pues es supremamente importante, ¿sí? Digamos que uno tiene que evitar que el ruido pase de un espacio a otro, ¿sí? O tiene que evitar que el ruido del exterior pase hacia el interior, o que el ruido de la rumba del interior pase al vecino o pase al exterior a través de las aperturas. ¿Sí? Eso, y como es un proyecto, eso produce una serie es un proyecto habitacional, entonces, y como esto produce una serie de problemas de la salud, entonces es muy importante estudiar ese tema del confort acústico, ¿sí? Ahí les dejo pues una serie de dolencias que ocasionan el hecho de no contar con este tipo de confort, como pérdida de audición, la discapacidad auditiva, la falta de poder comunicarse de una manera inteligente, de tener que hacer un esfuerzo que provoca fatiga, etcétera, etcétera. Hay muchas dolencias, ¿sí? Y estos, por ejemplo, están recomendando, ¿sí? Que entre los espacios debe pasar. Eso es lo que obliga la norma de clase 2 y la clase 1, que es mejor, y esta es la recomendación, ¿sí? Que es un poquito más laxa, ¿sí? Entonces, lo más estricto es que pasen 55 decibeles a través de las unidades de habitación. Entonces, imagínense unos estudiantes rumbeando
de un lado y otros tratando de estudiar al otro lado. Entonces eso es complicado. Entonces hay que aislar acústicamente los muros. No hay nada que hacer. Hay que aislar los pisos también, porque si los del piso de arriba son del sur de España pues, y van a estar zapateando un flamenco, pues entonces los de abajo no van a poder estudiar. ¿Sí? Entonces, estoy nombrando casos extremos, pero digamos que las recomendaciones, pues está alrededor de los 63 decibeles, pero entonces hay que irse como para producir las mejores cantidades. Esto es por impacto de 48 decibeles y esto es por transmisión. Está entre 53, 48 y 43 decibeles lo recomendado por impacto por el flamenco y este es por el grito, ¿sí? O por la rumba. Recomendado 63 y entre las unidades en las paredes, entonces 63 decibeles también. Sí, eso, si yo reviso aquí, ¿sí? Lo de la Organización Mundial de la Salud, entonces al interior de la vivienda, ¿sí? Ese es el efecto crítico sobre la salud. Hay una interferencia en la comunicación oral y molestia moderada en el día y al anochecer, trastorno del sueño durante la noche. ¿Sí? Si yo no tengo estas condiciones, ¿sí? Yo duermo bien cuando mi habitación, mi dormitorio está entre 35 y 30 decibeles, que eso es bastante difícil, pero no es bastante difícil de lograr en medio de una ciudad agitada o en un centro urbano, pero no es tan difícil de lograr en el sitio donde van a hacer el proyecto, que es prácticamente en el campo. ¿Sí? Fuera de los dormitorios, pues ya puedo tener 45 decibeles, que es dormitorio, es como una célula especial que donde uno entra y hay un silencio especial. ¿Sí? No hay reverberación, hay absorción de la reverberación y hay protección de lo que se sucede por fuera. Eso se logra pues utilizando materiales especiales. ¿Sí? Por ejemplo, son las losas de este piso, entonces toca meterle un aislamiento acústico, un poliestireno. Poliestireno no es tan bueno, lo mejor son las lanas que tienen mucho más aire contenido dentro de su estructura. Entonces aquí hay elementos de aislamiento acústico entre las paredes. Si la pared es maciza, se le pone por aquí, después se le pone un drywall. Si son dos ladrillos, se le pone así. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, que es como lo más normal, bloque número 5 y fibra de vidrio en la mitad, y frescasa por acá. Las ventanas tienen que aislarse también, entonces generalmente son vidrios cámaras para que funcione de una manera térmica, de una manera muy aceptable desde el punto de vista térmico, pero también funciona desde el punto de vista acústico. Entonces fíjense aquí cómo están aislando y después poniendo un acabado final para evitar que el ruido pase de un lado para el otro lado. Sí, estos son cielos rasos con frescasa, ¿sí? Cielos rasos para evitar el paso de arriba para abajo. Estos son de cofón, ¿sí? Estos son cofón utilizados un acabado mucho más limpio, utilizados en zonas hospitalarias. El concurso pide la Indoor Air Quality, ¿sí? Entonces, para evitar la concentración de un máximo de 1000 partes por millón de CO2. ¿Sí? Eso es para eliminar olores, el vapor de agua, el gas carbónico, los gases, vapores y aerosoles tóxicos y el síndrome del edificio enfermo. ¿Sí? Si nosotros movemos un mínimo de ventilación, es lo mínimo que hay que mover. Hay un mínimo establecido para mover durante el invierno, pero durante las otras épocas, bienvenido a abrir la ventana y mover todo lo que puedan, ¿sí? Sin producir esto que es este edificio completamente sellado y enfermo. Hay que producir un edificio permeable y bien dispuesto con respecto a las zonas de presión. Estas son las herramientas de las RAE que son un poco más como estudiadas que las que nos han dado en las bases del concurso. Entonces, aquí, por ejemplo, para la vivienda, ¿sí? Entonces aquí tenemos los bedrooms para evitar no las 1000 partes por millón, sino las 700 partes por millón. Entonces uno tiene, dependiendo del... estos es los requerimientos en CFM. CFM quiere decir cubic foot por metro, ¿sí?
cubic foot por metro. Entonces, es la cantidad de pies cuadrados de aire que entra por metro cuadrado de construcción. Entonces, por ejemplo, y aquí yo tengo el área del proyecto. ¿Sí? Si yo tengo, aquí por ejemplo, en un bedroom más chiquito, si yo tengo un área de 47 metros cuadrados de habitación, ¿sí? Yo necesito 14 CFMs, o sea, 14 pies por metro, por minuto, perdón, CFMs es cubic foot por minuto. Entonces, necesito que ingrese a la habitación un mínimo de 14 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Eso se logra a través de una rendija de 1 centímetro. ¿Sí? Eso se logra a través de la rendija que queda por debajo de la puerta, pero hay que hacerle algo a la fachada, hay que abrirle alguna rendija. Las ventanas generalmente tienen una rendija anticondensación y a través de esa rendija se produce esta ventilación. Pero esto es el mínimo a utilizar durante la época del invierno. Ya durante la época del verano yo abro las ventanas y entonces produzco 200 veces más que esto. Entonces evitamos de esa manera el síndrome de edificio enfermo. Y esto es pues lo que es el World Green Building Council del edificio sano y todas las estrategias que hay que tener aquí, la ventilación al interior como les conté, el confort térmico, el daylight lighting, confort que les muestro ahorita más adelante, la parte acústica, que todo se vea bonito. Hay una cosa muy interesante que nació hace poquito y es el confort biofílico. ¿Sí? El confort biofílico es el confort que se produce cuando un ser humano observa a la naturaleza, inclusive observa una mata. Con una planta se produce, puede estar, una planta mayor del espacio de trabajo se puede estar consiguiendo el confort biofílico o confort visual, quiere decir no solamente que cumple con los luxes que se requieren, sino que uno está mirando a través de un vídeo y allá al fondo se ve la naturaleza. Y eso es lo que tienen ustedes allá en Finlandia, sin naturaleza al 100%. Entonces, no olvidar eso. Esto de la luz natural, ¿sí? En ese país donde prácticamente no hay luz, entonces eso lo podemos usar así. El ojo es el sensor, ¿sí? el que es el órgano encargado de ver la luz, que no es más que el fenómeno de la reflexión de una cierta longitud de onda sobre los objetos. Para que el ojo funcione bien, entonces hay estas tablas, ¿sí? Esta tabla, por ejemplo, es la tabla de los requerimientos mínimos, recomendados y óptimos en luxes. Luxes es la cantidad de lúmenes por metro cuadrado, la cantidad de luz por metro cuadrado que cae sobre una superficie de trabajo, o que cae sobre el piso, o que cae reflejado sobre una pared, etc. Entonces, fíjense que aquí tenemos oficinas, escuelas, fábricas, y aquí tenemos vivienda. Si un dormitorio necesita entre 100 y 200 luxes, o sea, no es tan complicado. Los baños también no son complicados, la sala comedor necesita un poquito más de iluminancia, por eso necesita una ventana más grande o algo hecho en el cielo. La cocina necesita lo mismo que una habitación y para estudiar pues se necesitan más, ¿no? Hasta 800 luxes, pues es algo considerable. Y para lograr eso, entender que este es el espectro de lo visible entre los 0,4 y los 0,8 micrones de la longitud de onda donde el ojo ve. ¿Sí? Esto es lo que el ojo humano es capaz de ver. Si nos vamos para acá, nos vamos al infrarrojo y nos vamos para la izquierda, nos vamos al ultravioleta. ¿Sí? Los rayos X están por aquí. El ojo no es capaz de percibir esa luz, ni el infrarrojo, que a veces lo vemos en las carreteras de tierra caliente que se levanta como una ondita. ¿Sí? Eso es lo que el ojo ve. Y lo que el ojo ve es lo que tiene un mayor contenido energético, ¿sí? Que en este caso es interesante. Vale la pena hacer aperturas para que entre la luz natural que el ojo humano es capaz de percibir, porque esas aperturas van a introducir una cantidad de energía, si estos son vatios por centímetro cuadrado, interesante el proyecto para lograr también condiciones de confort térmico.
Entonces, es tener en cuenta y que se producen este tipo de reflexiones, la especular, que es la que produce un espejo, la semidifusa, esto, de eso depende pues de la rugosidad de la superficie donde pega la luz. Esta que es, esto por ejemplo es una teja ondulada, donde a veces se produce una difusa y a veces se produce una especular, y una difusa de una superficie completamente blanca. Entonces, y hay diferentes sistemas para meter la luz. El componente más potente de luz natural, en este caso, es el sol. ¿Sí? Entonces, todo aquello que tome la luz natural o tiene que mirar o hacia la bóveda celeste o para arriba o mirar hacia el sur, en este caso, para Helsinki. Esto es, entra por un atrio común y corriente, esto entra así directo, pero también entra reflejado aquí. Esto se llama una repisa de luz. Esta es un antepecho de luz. Más adelante vamos a ver eso. Hay atrios, hay formas, por ejemplo, de meter la luz reflejada sobre una superficie blanca o un espejo aquí arriba que refleje en otro espejo y los meta por allá abajo, en el sótano. Entonces, que se refleja sobre la cubierta y esta refleja sobre el cielo raso y el cielo raso refleja para abajo. ¿Sí? Una reflexión difusa aquí sobre un cielo raso blanco. Entonces, es muy interesante por este lado. Entonces, fíjense o estas persianitas que también pueden estar siendo blancas o de vidrio serigrafiado de color blanco, que pueden estar produciendo reflexiones hacia el interior. Entonces, para que se den cuenta que, pues, que existen diferentes opciones. No solamente está la ventana, ¿sí? Estos son los vanos, ¿sí? Ahí, entonces, los vanos de Mies, fíjense que el vano no es el mejor dispositivo para iluminar un espacio, porque esta super ventana de aquí y más o menos a los 2,50, 3 metros de profundidad ya empieza a ser penumbroso el espacio. Entonces, los vanos sirven, y fíjense dónde están las sillas, no están pegadas allá a la ventana. Ojo con los sistemas de protección solar y estos efectos. Estos son vanos de techo, ¿sí? Entonces ya producen cosas más interesantes. Estas son unas pantallas de techo, también pueden ser utilizadas en algunos espacios de aulas o de exposiciones. Entonces, se produce la reflexión estos generalmente están mirando al sur allá en Helsinki. Entonces, o entra el sol directo por aquí o pega el sol sobre esta superficie, se refleja sobre el cielo raso y este cielo raso refleja hacia abajo. Entonces, eso produce este es acompañado aquí de un cielo raso más reflectivo, entonces produce estos efectos. ¿Sí? Entonces, entra por aquí y tengo una iluminación allá. Es un atrio de Norman Foster también que está metiendo luz, pero sí, también por arriba, pero también de lado. Entonces, otro atrio. Entonces, es un buen sistema como para manejar luz y mejorar condiciones interiores. Más atrios, el Guggenheim. Pueden abrir la zona de museo así por encima, como hizo Renzo Piano. Otro atrio localizado en el techo. Esto es maestro. Wiccan, digamos que era el maestro del manejo de la luz. Entonces lo que abre es una apertura e ilumina el fondo, ilumina el muro. Entonces fíjense que esto del el manejo de la luz, digamos, la luz es un recurso gratis, gratuito, ¿sí? Tenemos que saber es dónde se sitúa. En este caso se sitúa o en la bóveda celeste y sobre todo mirando hacia el sur, ¿sí? En Helsinki. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros a abrir esas cosas para que se produzcan estas reflexiones sobre las superficies que generalmente hacen parte de la estructura del edificio? Y ahí es cuando el edificio se pone emocionante, ¿sí? Y eso es como la búsqueda de la poética del espacio. Entonces, fíjense este volumen, ¿sí? Uno dice, ¿pero qué es eso? Pues eso es una biblioteca que tiene unos sistemas para que entre luz a través de esos artefactos hacia arriba y mire cómo se ilumina chévere, ¿sí? Y el espacio es muy interesante. Otra entrada por arriba asociada a la pared, entra la luz, entra el sol, se proyecta la estructura. Ese también está interesante, ese está más bonito, ese es en Italia, ¿sí? Entra por arriba, sigue entrando por arriba. Esto es en México, entra por arriba, se asocia a la estructura se ilumina e irradia calor hacia abajo, ¿sí? Este también está bonito, siempre asociado a las estructuras. Entra por aquí, ilumina la pared ilumina el interior.
Esto entra directamente aquí al espacio en la parte alta. Esto es otro dispositivo, esto se llama una repisa de sol, ¿sí? Esto es un antepecho de sol, ¿sí? Acá hay dos, acá hay una repisa y aquí hay un antepecho. Esta repisa toma el sol de arriba, lo refleja sobre el cielo raso adentro y adentro mejoran las condiciones de iluminación. ¿Sí? Entonces también se puede utilizar este recurso. También se puede utilizar este que es el antepecho, que genera las mismas, que tiene las mismas funciones. Queda un poco rara la fachada, ¿sí? O estas cosas que son como unas pirámides invertidas, que fueron las que se utilizaron en el Julio Mario Santo Domingo, en la zona de la biblioteca. Pueden también incluir una simulación lumínica hecha con un software de uso libre que se llama Dialux, ¿sí? Que cogen el modelo en SketchUp y lo meten a Dialux y hacen una simulación de luz con cielo despejado, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta cómo las fachadas sur son las más iluminadas. Esto es el Centro de Convenciones de Bogotá, eso es un salón grandote donde hay 2.000 personas. Ese, por ejemplo, es una simulación de una torre, de una iglesia. Esto, aquí, por ejemplo, este es el altar. Entonces, aquí uno quería como generar la presencia divina aquí y iluminar el altar. Entonces, así era antes y después del estudio de luz, pues fíjense cómo el software va modelando y va mostrando. Entonces, estas herramientas, digamos, no son descrestómetros, son la manera científica de demostrarle al jurado que ustedes sí estudiaron los sistemas de la iluminación natural. Si ustedes no estudian los sistemas de la iluminación natural, entonces no hagan nada, no simulen nada porque entonces no van a mostrar nada. Pero es muy recomendable que se haga el ejercicio. Listo, esto es, por ejemplo, un call center, es terrible, ¿sí? Así por dentro es horroroso, ¿sí? Solamente hay luz en la ventana, entonces no vayan a hacer eso, utilicen los colores también, los colores tienen una serie de funciones y de cualidades curativas, etc. Listo, cambio de tema, carbon emissions. Entonces aquí están pidiendo como un estudio de esto. Entonces, digamos que eso se logra también utilizando fibras de vidrio como sistemas de aislamiento térmico de cubiertas y de pisos y de muros. Entonces, ellos están pidiendo esto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen un U-value del roof de 0.07 vatios metro cuadrado grado centígrado, es esto, es la cantidad de calor que pasa a través de la pared. ¿Sí? Entonces, tiene que pasar muy poquito calor. Entonces, para lograr ese U-value, los materiales tienen dos componentes. Ese de la transmisión y uno que se llama la inercia, que les muestro más adelante. Entonces, para lograr esto, ¿sí? Tienen por lo menos que utilizar entre 10 y 15 centímetros de materiales aislantes, ¿sí? Aparte de lo que usen como componente constructivo de las paredes y de los techos, ¿sí? No sé, si quieren cuando más adelante, cuando tengan algo diseñado de detalles constructivos, me los pueden estar mostrando y yo les digo, sí, cumple o no cumple, o póngale más adelante, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo importante es eso, es entender qué es eso del U-value. Entonces, aquí se los dejo. ¿Sí? Entonces, la cantidad que pasa de un lado para el otro lado. Es el inverso de la resistencia térmica. Entonces, les voy a dar una breve explicación. La conductividad tiene uno que conocer la conductividad térmica que se llama lambda, que es vatio metro grado centígrado. O sea, si yo tengo un metro cúbico aquí de cobre, ¿sí? Con 1 grado centígrado de diferencia entre este lado y el otro lado, cuando este lado de aquí está más frío y el otro lado está más caliente, o sea, aquí tengo 20 grados y aquí tengo 19, se produce un flujo de calor en este sentido. ¿Sí? Siempre fluye lo caliente hacia lo frío. Entonces, a través de este metro cúbico de cobre pasan 380 vatios. ¿Sí? Si yo pongo 1 metro cúbico de copor, fíjense lo que pasa, 0.04 vatios. O sea, pasa muy poquitico. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa a través de los materiales. Pero cuando yo convierto eso en pared, entonces yo tengo que hacer la sumatoria
de todas las resistencias térmicas que produce la pared. La resistencia térmica que pone un material de espesor E y de conductividad lambda al paso de un flujo de calor es E sobre lambda, expresado en metro cuadrado grado centígrado vatio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo varios materiales en la pared, entonces yo empiezo a sumar las resistencias térmicas, por ejemplo, el espesor 1, por ejemplo, el pañete con un lambda de tanto, más el espesor del ladrillo, un lambda de tanto, más el espesor del aislamiento térmico, más el espesor de la madera, etcétera, y un par de resistencias que se producen en las superficies porque el aire se mueve en la superficie exterior y en la superficie exterior, eso me da una resistencia total, ¿sí? Y el U-value o el K, se puede llamar de las dos formas, es el inverso de la resistencia térmica, ¿sí? Y es la cantidad de calor que atraviesa un metro cuadrado de pared cuando la diferencia de temperatura entre las dos caras es de 1 grado centígrado. Eso es lo que piden acá. Todos son supremamente bajos, ¿sí? Sobre todo el que está en contacto con el techo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, el techo necesita por lo menos 15 centímetros de aislamiento térmico y más materiales que sirvan a sumar la resistencia, que sumen resistencias térmicas. Porque es que este techo, básicamente durante 3, 4 meses, está lleno de nieve, ¿sí? Y la nieve, pues está a menos 10 o a menos, depende de la temperatura del exterior. Entonces, y la nieve se queda ahí, ¿sí? Mientras se derrite. Si lograran inventarse un derretidor de nieve con energía solar, pues sería buenísimo, ¿sí? Pero bueno, entonces, el techo es el más exigente, los muros ya son menos exigentes, digamos, esto con 8 o 10 centímetros de aislamiento se logra. Los pisos son un poco más exigentes que los muros porque el piso, como les conté, está a 9 grados centígrados. Entonces, también con unos 8 centímetros de aislamiento térmico se logra. Generalmente para el piso se usa poliestireno expandido, que es como un icopor duro donde uno le puede fundir encima la losa de concreto de piso y no se aplasta. No se pueden poner fibras de vidrio en el piso, sino poliestirenos. Entonces, pilas con los aislamientos térmicos. Y como les dije, si quieren lo revisamos más adelante. Y también tienen inercias. Los materiales tienen inercia. Entonces, esta parte térmica tiene inercia y tiene U-value. Estos son bajas inercias, muros así delgaditos, que no pesan nada. Medias inercias, como la del eje cafetero, ¿sí? Que pesa un poquito más. Y altas inercias, como estas casas grandotas, ¿sí? Y lo más recomendable en ese lugar, pues, que consiste en tener una inercia térmica alta, pero con un aislamiento térmico puesto por fuera. Fíjense que la inercia térmica de una losa entre piso es igual a la inercia térmica de una pared de 1 metro de espesor. Entonces, el concreto, digamos, o las piedras tienen la capacidad de almacenar mucho calor y restituirlo después. Esa es la inercia térmica, es esa capacidad que tienen los materiales en adquirir, en cargarse de energía cuando están expuestos al sol, y cuando el sol se oculta, entonces esa energía acumulada en esos materiales se devuelve al medio ambiente. Ese es el coeficiente de emisión que les mostré en esa tabla donde están los cuerpos negros. Entonces, cuerpos negros que absorban mucho y emitan mucho, con un aislante térmico dispuesto por fuera. Entonces, son inercias térmicas en Marsella, en una unidad habitacional de Le Corbusier. Entonces, fíjense que las losas del entrepiso se ven tibias allá adentro, cuando en las épocas de frío, y se ven ya calientes, un poquito más calientes durante la época de verano, y una pantalla de concreto hirviendo por encima de los 30 grados centígrados. Aislamientos térmicos para techos. Entonces, listo, hay productos también de Saint-Gobain o de otros fabricantes, pero esos son los que más han venido desarrollando sus productos para aislar los techos. Entonces se ponen, se arma la losa, se ponen los aislantes y después se impermeabiliza por encima. Entonces en el techo, pero la diferencia es que aquí en Colombia con 5 centímetros en el techo es suficiente, pero allá necesitamos por lo menos 15 centímetros de aislante térmico. Y los pisos, este es el poliestireno extruido que se pone en la losa de contrapiso, o en la cubierta también se puede estar poniendo, pero se usa más que todo en la losa de contrapiso. Es como un icopor duro que aguanta pues el concreto por encima. Y estos son sistemas de
de aislamiento térmico utilizado en el exterior. ¿Sí? Yo tengo mi interior del muro y ese es el exterior. ¿Sí? Entonces, siempre se aísla por fuera. ¿Para qué? Para que mi sistema de calefacción caliente lo que queda adentro, que tiene inercia. Y una vez que esté ese muro caliente, pues ya deja de funcionar tanto. Entonces, este es un sistema que se llama EcoVent, que se pone por fuera, ¿sí? Y aquí tengo yo mi muro interior calentado, refrigerado, y este es un ejemplo de la utilización de este sistema aquí en la torre de control del aeropuerto internacional. Entonces, fíjense cómo está el aislamiento dispuesto por fuera y adentro, pues las condiciones, la climatización artificial funciona muy poquito para mantener esas condiciones. Esto de los recursos y la circularidad de los recursos, pues ahí hay muchas cosas que están exigiendo. Generalmente son estas que aparecen en este cuadro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seleccionar procesos constructivos de bajo impacto ambiental y gasto energético mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será eso? Todo tiene que ser modular o prefabricado en una fábrica o prefabricado en sitio o en las estructuras existentes. Por ejemplo, yo sé que hay que mantener lo existente, puede convertirse en un taller de prefabricación de lo que vayan a construir ahí. ¿Sí? La estructura tiene que durar, ¿sí? No tiene que ser una estructura demolible. Entonces, por eso la cosa tiene que permanecer y perdurar en el tiempo. Hay que usar materiales que no sean tóxicos, materiales de huella ecológica mínima. Por eso hablábamos de la madera. ¿Sí? La madera es uno de los materiales por excelencia. Si se utilizan concretos, el proveedor de concretos tiene que proveer concretos, por ejemplo, con pétreos que vengan de las demoliciones o del uso de los escombros. Hay que hacer como esa... Hay que estudiar muy bien cómo es el proceso constructivo y evitar al máximo los materiales de gasto ambiental muy fuertes. ¿Sí? Todos los materiales metálicos son prácticamente muy restringidos. Ojalá que sean los puros tornillos y no más. ¿Qué más? Aquí abajo, por ejemplo, tenemos que establecer normas específicas en la adquisición y manejo de insumos. Entonces, tanto para el constructor como para el manejo del edificio. Entonces, tiene que, no sé, hay que establecer un manual para que al constructor no le dé por traer las formaletas de la China, ¿sí? O para que el constructor se vea obligado a utilizar solamente los materiales locales, ¿sí? O para que el proveedor no ponga a tomar el café a todo el mundo en vasos de plástico, por ejemplo. Hay que reciclar los escombros. Perdón un segundito. ¿Qué más tenemos aquí? Esto también, ellos hacen énfasis en eso. Hay que respetar el patrimonio construido. Tienen que reciclar los edificios existentes que tengan en el proyecto. Tienen que averiguar si es un edificio patrimonial o no es un edificio patrimonial, pero en todo caso, el hecho de que ya exista lo convierte en un edificio patrimonial desde el punto de vista ambiental, no desde el punto de vista histórico. Entonces, no se demuele, sino se recicla. Eso es. Y finalmente, ¿sí? Finalmente tenemos esto, que ellos no hacen énfasis en esto, ¿sí? Pero eso es una cosa sumamente importante y no lo piden, sino por ahí lo mencionan de que el campus tiene que reciclar un poquito las aguas, ¿sí? Entonces, el agua, ¿sí? Propongan, por favor, el reciclaje de las aguas lluvias, ¿sí? El manejo de las aguas exteriores en SUDs. Eso es un sistema urbano de drenaje sostenible. Eso, métanse y averiguan qué es un SUD, ¿sí? Son como unas canastas que acumulan el agua lluvia, por ejemplo, de las zonas grandes de estacionamiento o parques, y después uno puede utilizar esa agua de una manera posterior. Hay que reciclar y tratar las aguas grises. Entonces, hay que proponer en el proyecto un humedal artificial donde van a salir todas las aguas que vienen de los lavamanos y de las duchas, ¿sí? Para reducir considerablemente las aguas negras que van al sistema de tratamiento de aguas negras de la ciudad. Hay que
utilizar todos los aparatos ahorradores, entonces completamente obligatorio, todo tiene que ser de ahorro, lavamanos de ahorro, duchas de ahorro, sanitarios de ahorro, etcétera. Hay que manejar las aguas freáticas, si ustedes tienen aguas freáticas ahí porque están al borde del mar, entonces por favor no hacer una bomba eyectora para deshacerse de las aguas freáticas, sino a ver cómo las utilizamos otra vez. Eso sirve para mantener todas las zonas verdes que ustedes propongan, todas las barreras aerodinámicas verdes, todos los sistemas de protección solar verdes que ustedes propongan van a ser regadas con agua que provienen del reciclaje. De otra manera no son sostenibles, ¿sí? Si yo me invento una supercubierta verde y todo verde, pero no tengo cómo regarlo, entonces eso pierde su sostenibilidad. Entonces ya empieza a ser como un greenwashing, ¿sí? Como una falsa imagen de sostenibilidad. Y manejar el agua de una manera eficiente durante la construcción del proyecto, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un cuadro que ustedes deberían hacer, ¿sí? Eso es un cuadro que hicimos para un proyecto que tiene una cubierta de 15.184 metros cuadrados aquí en la ciudad de Bogotá, donde llueve 1.000 milímetros. 1.000 milímetros quiere decir que caen 1.000 litros por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es lo que cae en Bogotá, y con esta cubierta, en enero llueve 49 milímetros, en febrero llueve 64 milímetros, y así sucesivamente aparecen todos los meses. En enero estamos recaudando, entonces, 754.000 litros de agua, en febrero 971.776 litros de agua, y así sucesivamente. Y al final del año estamos recogiendo 1, 2, 3, 15 millones de litros, ¿sí? Lo que es completamente considerable y viable. Entonces, por eso empiezan a aparecer plantas de tratamiento de agua lluvias, que son sencillas, son aparatos sencillísimos. Esto vale $10.000 y trata 120 metros cúbicos de agua al día. O sea, no es complicado reciclar el agua lluvia, teniendo en cuenta, pues, que solamente en el planeta tenemos el 0.3% de ríos y arroyos, ¿sí? Y esos, pues, no todos son potables porque están contaminados. Como somos campeones en contaminar residuos, recursos hídricos, solamente el 0.007% está disponible para el consumo humano, ¿sí? Entonces, eso de que la próxima guerra va a ser por agua es cierto. Entonces, importantísimo manejar el recurso hídrico y mostrarle al jurado que están preocupados por el recurso hídrico, así no lo exijan las bases del concurso. Ahí hice un cálculo sumando la nieve y la lluvia. En Helsinki caen 1.003 milímetros, eso es parecidísimo a la cantidad de agua que cae en Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta agua puede estar recuperando la cubierta del proyecto que ustedes inventen? Le pueden sumar zonas duras también para que aumentar la oferta. Eso se llama oferta. Eso es un cálculo de oferta. Ustedes presentan un cálculo de oferta de recursos hídricos, de agua lluvia, y será completamente bienvenido. Y con eso ya termino mi intervención.